Ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 2 de noviembre del año 2008. Todo el equipo que trabaja para ustedes, 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes los saluda. Hoy día de Todos los Santos. Colas en estaciones de servicio en Caracas, reportaron portales informativos y dirigentes políticos en redes sociales. Hasta esta hora no hemos visto información oficial de Petróleos de Venezuela. Ocurren momentos en los cuales dirigentes sindicales denuncian la exportación permanente de combustible a Cuba. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. El nuevo gobierno de Brasil comienza a dibujar cuál será su posición sobre nuestro país. Ejercerán presión sobre Venezuela, así lo aseguró el vicepresidente electo Hamilton Mourão. El general decía: este grupo chavista, y lo citamos, ha estado en el poder desde 1998, son 20 años, pero está llegando a su fin, aseguró. También lo comentaremos durante la tarde de hoy. 3 datos: 19 pacientes del Hospital JM de Los Ríos han muerto entre los años 2017 y 2018, según cifras que dio a conocer hoy la organización Prepara Familia. Además, los oficialistas marcharon contra las nuevas sanciones de los Estados Unidos, y hoy Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Organizaciones como Espacio Público y otras recuerdan que en Venezuela desde 2002 se han registrado 11 muertes de trabajadores de la prensa en labores de cobertura. Además, 8 medios cerraron en 2013, 5 en 2014, 8 en 2015, 5 en 2016, 59 en 2017 y 30 en lo que va de 2018. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia. Él ha cumplido agenda en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Lo vimos en transmisión desde el Senado junto al canciller y otras autoridades. Diputado, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer comunicarme contigo y saludos a toda la gente que nos escucha a esta hora. Un gusto conversar con usted. Yo iniciaría conversación a partir de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ya vamos a hablar de, digamos, la información que ha podido recabar en Colombia, pero se ha referido usted en una entrevista anterior a las sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a transacciones ilegales en el sector del oro en nuestro país, y aseguró que podrían ayudar a recuperar la democracia. ¿Por qué? Lo escuchamos. Mira, porque después de haber acabado con toda la producción petrolera en Venezuela, que nos ha llevado a estar en los niveles de producción de hace 70 años, hecho que hace que el aumento del precio del barril de petróleo no signifique mayores ingresos para los venezolanos, porque la destrucción de la empresa estatal PDVSA lo que ha hecho es que hoy estemos prácticamente en el piso en lo que es producción petrolera. Pues el gobierno ha buscado como aliviadero para poder financiar la dictadura, no financiar obras sociales, sino para financiar la dictadura, la corrupción que hay alrededor del gobierno, ha sido la extracción de oro, que se está extrayendo de forma absolutamente ilegal, porque este es un bien que para que pueda ser extraído tienen que pasar por convenios que tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional, y eso no ha ocurrido. Y lo cierto del caso es que las sanciones que hasta ahora han ocurrido son sanciones que van contra funcionarios que han estado vinculados a hechos de corrupción y a violación de derechos humanos, y en ese sentido son sanciones que van hacia el aislamiento de un gobierno que es reconocido por el mundo entero como un gobierno dictatorial. Pero el gobierno ha dicho además que es producto de las sanciones que ha dejado de financiar obras sociales en el país, y es una cosa absolutamente falsa, porque el responsable de que en Venezuela no se estén produciendo alimentos es el mismo gobierno que expropió millones de hectáreas de tierra y muchísimas empresas productoras de alimentos. Es el gobierno el que destruyó la capacidad productiva petrolera en el país, es el gobierno el que está expoliando
todo lo que es nuestra producción de oro en este momento, y ese es el gobierno el único responsable de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, decía yo en esa entrevista que la mayor sanción que hemos recibido el pueblo venezolano no es otra que la gestión del gobierno de Nicolás Maduro. Ha ocasionado que el país esté viviendo la peor crisis de su historia republicana y que millones de venezolanos en muy corto tiempo hayan tenido que salir del país para buscar en otras latitudes las oportunidades que en Venezuela no se dan. Ahora, diputado, conversando con el también parlamentario Américo de Gracia del Estado Bolívar, él reiteraba la mañana de hoy las denuncias sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional en su entidad, que tendrían como labor, bueno, la protección de la explotación ilegal de oro en Bolívar. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, saber si las autoridades colombianas le han expresado a usted o a la dirigencia de oposición preocupación por este tema. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente. Toda la información que se maneja es que el ELN es un movimiento irregular, una guerrilla colombiana que está siendo utilizada por el gobierno nacional para distintas labores, no solamente la extracción de oro ilegal, sino otras labores que son absolutamente cuestionables, con lo cual resulta sumamente grave que un gobierno esté utilizando la guerrilla que desestabiliza, que secuestra, que asesina, que hace terrorismo para labores que tienen que ver con la protección de la extracción ilegal de oro y otras actividades totalmente ilícitas. Y por supuesto que genera una gran preocupación, porque imagínense ustedes lo que significa para un país que ha sufrido lo que ha sufrido Colombia con el tema de la guerrilla y lo que fue una guerra que duró más de 50 años, que tengan que estar soportando que un gobierno vecino sea quien financie, colabore, ayude y fortalezca a una guerrilla que quiere desestabilizar un país. Es profundamente grave y configura lo que es un gobierno absolutamente delincuencial, un gobierno que utiliza a irregulares y que utiliza la organización delictiva como mecanismo para poder fortalecerse y permanecer en el poder. Diputado, quisiera su reacción porque hemos escuchado expresiones similares desde Colombia en torno a lo dicho hoy por el vicepresidente electo de Brasil, el general Hamilton Mourão. Él advertía que van a ejercer presión sobre Venezuela para restituir, entendemos, la democracia. Él recordaba, y lo citamos, que el grupo que está en el poder en Venezuela, decía, el grupo chavista ha estado allí desde 1998, son 20 años, y advertía, está llegando a su fin. Yo quisiera su comentario y su reacción en torno a este tema, y lo uno con la coordinación de la comunidad internacional justamente para presionar y para que se inicie una transición a la democracia en nuestro país. Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, en Venezuela hay un anhelo porque haya un cambio político en Venezuela. Todos los venezolanos estamos no solamente soñando, sino que tenemos nuestras energías puestas en que el país pueda encontrar su rumbo, que esta sanción tan grave que se nos ha impuesto el pueblo, que es Nicolás Maduro y su gobierno, llegue a su fin para que podamos restituir la democracia, la libertad, pero sobre todo tener un gobierno de emergencia nacional que pueda resolver los problemas de los venezolanos, que pueda recuperar el aparato productivo, que pueda abrir otra vez nuestras fronteras para que regresen quienes se han ido, que podamos tener la esperanza de poder vivir en un país en el que se pueda progresar y donde la gente no muera de hambre, que podamos tener de nuevo un país que se abre a todas las naciones para poder reafirmar los valores de los derechos humanos y los valores del respeto de la libertad y de la democracia. Todo eso ocurre en momentos en los cuales el gobierno nacional ha llegado al extremo de utilizar la represión que ha quitado vidas humanas, como lo que pasó con Fernando Albán, que mantiene detenido y preso a un diputado de la Asamblea Nacional, como está ocurriendo con Juan Requesén. Todas esas cosas que están pasando, pues sencillamente han hecho que el mundo entero abra sus ojos sobre lo que está pasando en Venezuela y de una vez por todas se les llame como tiene que llamarse un régimen de este tipo, una dictadura que viola los derechos humanos. Y es muy importante que todas las democracias del mundo y sobre todo de América Latina entiendan perfectamente que el problema venezolano no es un problema simplemente regional, que es un problema que trasciende las fronteras de Venezuela y que es un gobierno, que es un problema que se convierte en un problema que afecta a muchísimos países, como es el tema de la migración. Por lo tanto, a mí me parece muy importante este tipo de declaraciones porque hay que aumentar la presión sobre Venezuela para que podamos rescatar la democracia. No es un problema solo de los venezolanos, ya son 3 millones de venezolanos los que están en otras partes viendo cómo poder obtener oportunidades donde
en sitios lejanos donde no se conoce a nadie, donde uno no tiene certeza de cómo te va a ir, pero sin embargo prefieres correr ese riesgo que seguir viviendo en tu propia patria. Y eso ha hecho que se generen problemas también en otras patrias. Por lo tanto, nosotros saludamos la declaración del vicepresidente electo de Brasil y nos parece muy importante que de una vez por todas se deje el discurso para que exista una presión real que permita que Venezuela y los venezolanos podamos reencontrarnos con el mundo y reencontrarnos con nuestra libertad. Ahora, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Pacho Santos, en una entrevista concedida a medios de comunicación en ese país, incluyendo el Nuevo Herald de Miami, expresaba su preocupación en torno a lo que está ocurriendo con la oposición en Venezuela. Él decía que era momento de que asumieran el papel histórico de diseñar un camino fuera de la crisis. Advertía que los vecinos pronto podrían tener la necesidad de gestionar la salida de hasta 10 millones de ciudadanos. Esa es, digamos, la previsión de la región. Y él decía, el colapso de la oposición en Venezuela es el mayor obstáculo para derribar lo que él ha calificado como una dictadura en nuestro país. Yo quisiera su comentario, diputado. Seguramente le han preguntado y lo han increpado en torno a este tema, lo que está ocurriendo con la disidencia en Venezuela. Lo escuchamos. Mira, es importante decir que cuando ya se le llama a la oposición disidencia es porque estamos llegando a un nivel de represión tal del Estado como del gobierno como actor que reprime, que ya se deja hacer oposición para hacer disidencia, y eso es un poco lo que ha venido pasando en Venezuela. Y yo creo que hay que tener comprensión de todo lo que ha ocurrido en el país en los últimos años y de la forma como se ha perseguido a quienes piensan distinto. Ahora bien, yo creo que es importante rescatar lo que se está haciendo en términos positivos y que no se convierta el problema tal vez de debilidad, no diría yo como tal debilidad, sino los problemas propios de una oposición muy plural como excusa para no hacer lo que hay que hacer en torno a la presión que se tiene que ejercer para que Venezuela rescate su democracia y su libertad. Y yo quiero rescatar dos cosas que para mí son muy importantes y que el mundo entero en todas partes te lo piden cuando hablas con ellos. Primero, la unidad de la oposición pasa porque tengamos cosas concretas que podamos mostrar al país. Y se acaba de hacer una reunión, tanto en Venezuela como en otras latitudes, donde se han reunido las mejores capacidades, los mejores intelectos del país para crear un plan de gobierno que pueda ser unitario y transversal a cualquier persona que pueda gobernar Venezuela después de Nicolás Maduro. Y eso es un tema muy importante porque abre una ruta muy clara y un norte sobre lo que hay que hacer en el país para no perder tiempo cuando haya el cambio. Eso es un avance sin precedentes en la oposición, que es muy importante y que más allá de las diferencias nos han reunido a todos para poder marcar ese programa de gobierno de emergencia nacional que nos permitiría rescatar nuestra economía en poco tiempo al cambiar el gobierno de Nicolás Maduro. Y en segundo lugar, un plan de transición. Se ha venido discutiendo con todas las fuerzas de oposición sobre lo que debe ser un gobierno de transición, cómo son las reglas para ese gobierno de transición, cómo debe darse ese gobierno de transición, cuáles son los roles que deben jugar todos los sectores de la sociedad civil, el Frente Amplio, los partidos políticos, y creo que eso, María Alejandra, también es un avance importante que le da certidumbre al mundo entero y a las naciones libres que quieren democracia en Venezuela sobre un futuro que tiene un plan, que tiene un norte, que tiene un programa, y en eso yo creo que se ha avanzado muchísimo, y por eso yo diría que la declaración del embajador Santos tal vez desconoce lo que se está avanzando en ese tipo de cosas, pero sí se tiene que reconocer que vivimos en un momento en el cual la oposición venezolana, que ha sido una fuerza muy importante y que recoge la voluntad mayoritaria de los venezolanos por lograr un cambio, ha sido tan perseguida, ha sido tan asediada, ha sido tan reprimida, que por supuesto se ve una suerte de desarticulación que es producto y responsabilidad del mismo gobierno, pero que no ha hecho que dejemos de hacer esfuerzos en función de lo que se tiene que lograr en un futuro próximo cuando rescatemos la democracia y la libertad. Varias inquietudes a la luz de lo que dice el diputado Tomás Guanipa. En principio, diputado, se ha hablado de quién debe dirigir ese posible gobierno de transición o quiénes deben conformarlo, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, un tema al cual usted ha hecho referencia en otras entrevistas, ¿qué va a hacer la Asamblea Nacional a partir del mes de enero cuando la comunidad internacional desconozca la legitimidad de la actual administración en nuestro país? Lo escuchamos. Mira, yo creo que el 10 de enero es una fecha fundamental, es una fecha muy importante porque es un hito en el cual
este gobierno que ha tenido cierta legitimidad y que ha tenido cierto reconocimiento mundial deja de existir. ¿Por qué? Porque el 10 de enero inicia el nuevo periodo constitucional. Y al iniciar el nuevo periodo constitucional, Nicolás Maduro se convierte en un usurpador de las funciones de presidente de la República, y muchos gobiernos, muchos países han alertado sobre esto. Entonces, a partir del 10 de enero, tiene que haber un punto de inflexión en lo que es la lucha por la democracia y por la libertad, porque tendremos un gobierno totalmente deslegitimado, no reconocido por el mundo. Y la Asamblea Nacional tiene que convertirse en el ente principal, en el poder que tiene, siendo el poder que tiene la mayor legitimidad, porque es el último poder que fue electo en elecciones libres, fueron las últimas elecciones libres que se dieron. Tiene que abrir el camino a esa transición que se está definiendo en planes conjuntos que se están discutiendo entre todas las organizaciones políticas y el Frente Amplio, y que tienen los mecanismos bajo los cuales se puede buscar una sustitución del gobierno de Nicolás Maduro para que los venezolanos puedan elegir un nuevo gobierno. Todo eso se está discutiendo, se ha avanzado muchísimo, y creo que eso tiene que darle tranquilidad a la comunidad internacional sobre la disposición y la capacidad de encuentro que existe dentro de la oposición venezolana para llegar a acuerdos en función de esa estrategia unitaria que tiene que llevarnos a un gobierno de transición y a un programa de gobierno único que nos permita rescatar al país en el menor tiempo posible. ¿Ese plan pasa por la conformación de un gobierno de transición o eso no se ha discutido, diputado? Sí, se ha discutido todos los mecanismos bajo los cuales se pudiera dar un cambio en Venezuela y los mecanismos que se tienen que dar para que podamos tener un gobierno de transición. Y por supuesto, lo ideal, lo que tiene que buscarse, lo que tiene que promoverse es que ese gobierno pueda venir de la voluntad popular, es decir, que sea el pueblo mismo el que escoja cómo se va a configurar ese gobierno, y para eso pues se ha estado trabajando muchísimo. Son documentos que en este momento están esperando ser consensuados por todos para poder ser presentados al país, y que ojalá puedan terminar, además, María Alejandra, en una ley de transición que apruebe la misma Asamblea Nacional para darle la garantía y la estabilidad institucional que el país reclama en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Diputado, usted ha hecho referencia al papel del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Tenemos una declaración que ofrecía el nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Él hacía referencia a la necesidad de ejercer más presión sobre el gobierno nacional, incluso hablaba sobre la posición asumida por el gobierno de ese país. Vamos a escuchar un extracto de esa declaración. Yo quisiera su comentario, además el papel que usted ha dicho no puede jugar el expresidente Rodríguez Zapatero. Escuchemos. En Venezuela es algo que a todos nos desgarra. Ahora repasábamos en un café previo que hemos tenido los datos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, oficiales, y ya hay 12.000 detenciones arbitrarias, ya hay más de 8.000 ejecuciones sumarísimas. Yo decía el otro día en el Congreso 6.000, 8.000 me ha actualizado ahora Loren. Ya hay 300 casos de torturas acreditados, como el que él sufrió. Ya hay 1.000 presos calificados como presos políticos. Yo dije el otro día 300. Por tanto, por desgracia, cada vez que viene un disidente venezolano, cada vez que viene un opositor a actualizar los datos del terror, estos datos van subiendo. Y lo que no podemos entender, y tengo que decirlo aquí en una intermunicipal, es por qué el Gobierno de España se niega a ir a la Corte Penal Internacional contra Maduro, junto con el Grupo de Lima, los países de Perú, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Canadá, de Francia, de Alemania. ¿Cómo es posible que España, que es una patria hermana de los venezolanos, no esté denunciando al sátrapa venezolano por crímenes de lesa humanidad como el que estuvo a punto de sufrir Loren en un calabozo que llamaban La Tumba, con torturas durante 2 años, y luego en esa helicoide brutal del que no hacía más que palizas y torturas, hasta que finalmente pudo salir para llevar su testimonio a todo el mundo? Así que gracias, Loren. Estamos contigo y exigiremos al presidente... Quisiera su comentario sobre el papel del gobierno español y también del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo escuchamos. Mira, lo primero es que yo creo que la comunidad internacional, la Unión Europea y los países de América Latina que están congregados en la Organización de Estados Americanos han sido muy claros en torno a lo que puede ser un tema de negociación en Venezuela que se dé. Lo primero es que han establecido claramente que no hay condiciones para que una negociación se pueda dar simplemente por una razón, no porque nosotros nos neguemos en la oposición, sino porque el gobierno no está dispuesto a entender que este gobierno tiene que llegar a su fin y que tiene que abrirse un proceso de transición donde ellos pueden exigir algunas cosas, pero
donde tiene que darse un cambio definitivo. Y eso no pareciera que está, y no pareciera, no, evidentemente no está dentro de las intenciones del gobierno. El gobierno quiere un diálogo para reconocer, para que sea reconocido su poder, para mantenerse en el poder y para poder ganar legitimidad internacional. Y eso, después de lo que ocurrió el 20 de mayo, es imposible para los que estamos en la oposición. Cualquier negociación puede darse, pero tiene que darse en función de lo que tiene que existir, un cambio en el país y una posibilidad en la que los venezolanos puedan escoger ese nuevo gobierno que tiene que darse, ojalá antes del 10 de enero. Por lo tanto, en ese sentido, creo que cualquier intención ingenua que pueda haber de promover algún tipo de encuentro que no tenga como objetivo fundamental la transición en el país, yo creo que al final es hacerle un favor al gobierno, y en eso no vamos a caer en la oposición. Y lamentablemente en esto ha jugado un papel fundamental como representante del gobierno y no como mediador José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha convertido en una especie de abogado del gobierno, como bien lo han referido algunos otros dirigentes, el canciller del gobierno venezolano. Y a mí me parece inaceptable que una persona que fue expresidente de un país democrático y tan importante como España esté siendo el abogado defensor de un gobierno que asesina a quien piensa distinto, que persigue, que reprime y que termina cometiendo cualquier cantidad de violaciones de los derechos humanos. Es insólito que un expresidente se ponga del lado de quienes están en el poder, usufructuando el poder, quienes están involucrados en hechos de corrupción gravísimos, quienes están involucrados además en relaciones con grupos irregulares como el ELN y como antes era la FARC. Lamentablemente se ponga del lado de ellos y no del lado de un pueblo que lo que está exigiendo es que haya un cambio para poder regresar a su país, para poder vivir dignamente dentro de él, para poder echar para adelante, para poder rescatar el orgullo de ser venezolano, y eso nosotros tenemos que denunciarlo. Por tanto, para nosotros, José Luis Rodríguez Zapatero no representa en ningún caso la posibilidad de la mediación para que haya un diálogo real entre el gobierno y la oposición, una negociación para que haya una transición, sino que por el contrario es claramente el representante del gobierno, y eso para nosotros es absolutamente inaceptable y por eso lo rechazamos. Gracias, diputado Tomás Guanipa, por atendernos y acompañarnos, secretario general de Primero Justicia, expresando opinión acerca de todos estos temas y sobre todo la creciente preocupación de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones recordaremos en series de televisión antiguas Patrulla de Caminos. Recordaremos a Oscar Llanes. Me complace decir la verdad. A mí lo que me... Y también hablaremos de los candidatos presidenciales del año 2013. Con la fuerza incontenible de Teodoro. Todas estas historias bien contadas y bien documentadas
este domingo a las 9 de la mañana en Conversaciones con Gustavo Trías. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Banco Ruso negó relación con caso de corrupción de PDVSA. Saben ustedes que ayer algunas agencias publicaron que efectivamente había entidades rusas vinculadas a casos de corrupción de la principal industria en nuestro país. Bueno, aparentemente ellos han negado la versión. La entidad bancaria señaló que no tiene conexión con el supuesto lavado de dinero de 1.200 millones de dólares. Bueno, no es tan supuesto porque uno de los principales involucrados, un banquero alemán, reconoció el delito. El banco ruso Gazprom Bank señaló que no participó en el caso de corrupción en el que está involucrada la Compañía de Petróleos de Venezuela, lo destaca el Diario Nacional. Fiscales estadounidenses señalaron que Abraham Ortega, ex ejecutivo financiero de PDVSA, recibió un pago de 5 millones de dólares por parte de la petrolera de Francia y un banco de Rusia. Esto lo reseñó la agencia Reuters. Bueno, los fiscales no detallaron cuáles son las compañías, pero una fuente informó que se trataba de la petrolera Perenco y el banco Gazprom Bank. Bueno, esta entidad negó hoy la información de cualquier conexión entre el banco y este tema del lavado de 1.200 millones de dólares que hemos venido informando para ustedes, investiga en los Estados Unidos y salpica a figuras vinculadas al alto gobierno, también a varios empresarios venezolanos. Destaca el Diario Nacional, el canciller colombiano introducirá documento sobre migración venezolana. La preocupación es creciente en el vecino país sobre este tema, lo hemos comentado, hubo reunión esta semana del Grupo de Lima en Bogotá. Carlos Holmes Trujillo destacó que el escrito será discutido en el Consejo de Ministros y debe ser aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Hay varias medidas que están promoviendo para, enfrentar la situación y ayudar a aquellos que han huido de nuestro país. 19 pacientes del JM Los Ríos, lo comentamos al inicio, murieron entre 2017 y 2018. Para conversar acerca de este tema, esta denuncia serísima que hacía hoy la directora de la organización Prepara Familia, saludamos al doctor Unidades Urbina, nos acompaña, lo hemos comentado, él es médico del Hospital JM de Los Ríos, conoce perfectamente la situación, como siempre, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, un placer saludarte y gracias por estar pendiente de la salud del pueblo venezolano. Pues mucho interés de conocer los detalles de esta información. No sé si conoce la denuncia, tenemos un sonido que vamos a reponer, pero le pediría una primera valoración, doctor, acerca de lo que está ocurriendo, esta cantidad de pacientes fallecidos, pequeñitos, adolescentes en el Hospital JM de Los Ríos. Lo escuchamos. Sí, la situación en el Hospital JM de Los Ríos es terrible, es un hospital que está abierto y de pie por la mística del personal de salud, de todos los que trabajamos ahí, médicos, enfermeras, jornalistas, pero la realidad es que es un hospital que a pesar de la crisis sigue siendo un hospital de referencia nacional y ahora más porque si el hospital de niños está en las condiciones que está, no hay comida, no hay rayos X, no hay tomógrafo, no hay resonador, no hay medicamentos antineoplásicos, las máquinas de diálisis en vez de 14 apenas están funcionando 10 recientemente porque tuvieron un año funcionando apenas 8, no se hacen los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos.
en el interior de la República, que hay mucho menos cosas que en el hospital de niños y hay mucho menos personal especializado, terminamos siendo la referencia para muchos niños, a la mayoría de los niños en Venezuela, y eso hace que nuestro pobre hospital se colapse aún más porque las pocas cosas que hay no alcanza para la gran demanda que estamos teniendo en cuestiones de salud de pacientes de Caracas y de la zona de todo el país. Doctor, tenemos en un extracto esta declaración que ofrecía más temprano Catherine Martínez, directora de la organización Prepara Familia, porque cuando hablamos de números, bueno, detrás de esos números hay pequeñitos, en este caso adolescentes con nombre y apellido, que han perdido la vida entre los años 2017 y 2018. Escuchamos esta declaración y yo quisiera su comentario. Raciel Jaures, de 11 años. Samuel Becerra, de 11 años. Gilfred Jiménez, de 16 años. Daniel Laya, de 3 años. Brian Puerta, de 14 años. David Pérez, 14 años. José Gregorio, 15 años. Rafael Velázquez, 7 años. Argelis Navarro, 14 años. Cristian Malavé, 12 años. Ángel Quintero, 3 años. Ronaiker Moya, 14 años. En total, 12 niños que fallecieron en el año 2017. La lista de fallecidos en el año 2018, vamos a comenzar con 3 niños que son los que fallecieron dentro del hospital. En primer lugar, Karina Vergara, adolescente de 16 años. Carla Romero, de 6 años de edad. Y ahora la más chiquita del servicio, Laura Araujo, de 14 meses apenas, que falleció el 19 de octubre de este año. Fuera del hospital, niños que han estado aquí hospitalizados en este servicio, han fallecido 4 en el año 2018. Eduardo Urbina, quisiera su comentario, además saber quién debe asumir la responsabilidad por una situación de esta naturaleza. Lo escuchamos. Sí, es muy triste y esta gente, la doctora, la abogada Catherine Martínez, que es una persona bien seria, que tiene años trabajando con la fundación o la ONG Prepara Familia dentro del hospital, conoce muy bien y además se va nutriendo la información que damos los médicos. Toda esa información es cierta, son pacientes que se han ido contaminando, unos cuando no hicieron el año pasado la desinfección y la limpieza adecuada de la planta de ósmosis inversa del servicio de nefrología, otros han fallecido porque además los pacientes que están en diálisis, María Alejandra, son porque sus riñones no funcionan y a futuro tienen que terminar con un trasplante de riñón. Y hace 17 meses el programa de trasplante a nivel nacional fue suspendido para niños y para adultos. Quiere decir que esos niños que necesitan de diálisis, que de paso no hay la cantidad de máquinas suficiente para hacer las diálisis en el tiempo adecuado, están condenados a muerte, porque si no se consigue un riñón, esos niños van a tener que vivir permanentemente pegados a esa máquina, cosa que el organismo en realidad no tolera. Entonces, oye, eso es cierto, y detrás de esos niños hay una familia, hay padres, madres, hermanos que están sufriendo la agonía de buscar dónde, y el problema es que no tienen mucho dónde buscar, porque el hospital de niños sigue siendo el centro de referencia. Es más, para los pacientes menores de 10 kilos, el único hospital o clínica privada que hace diálisis a esos pacientes es el hospital de niños. Entonces, oye, ¿para dónde vamos a mandar a esos pacientes con esa angustia? Y eso también deteriora la calidad de vida de una familia y, por supuesto, de un paciente. Gracias, doctor Uniades Urbina, médico pediatra, intensivista, ex jefe de urgencias, el director del Hospital JM de Los Ríos, además presidente de la Sociedad Venezolana de Policultura y Pediatría, expresando opinión acerca de esta denuncia serísima que hacían hoy acerca del fallecimiento de estos pequeñitos adolescentes, producto de la crisis sanitaria en nuestro país. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
K-Export ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por kexport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. K-Export está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carl Moritz y la invitación de José María Vargas. En 1835, dos botánicos coincidieron en la isla de San Tomás. Uno de ellos era José María Vargas, quien se había exiliado a esa isla tras haber sido depuesto de su cargo como presidente de Venezuela. El otro era Carl Moritz, botánico y zoólogo alemán, enviado al Caribe por el Jardín Botánico de Berlín para colectar plantas. Fue así como el doctor José María Vargas, quien mantuvo su interés por el mundo vegetal y por las investigaciones botánicas en Venezuela, aún en las difíciles circunstancias de su exilio, invitó a Carl Moritz a estudiar la flora venezolana. Una vez José María Vargas reasumió la presidencia, arribó al puerto de La Guaira junto a Carl Moritz. Moritz permaneció en territorio venezolano hasta 1837 y luego volvió pocos años después para establecerse en la colonia Tovar hasta su fallecimiento en 1866. Allí construyó un pequeño jardín botánico del cual lamentablemente no quedó ningún rastro. Solo quedó su antigua casa, hoy considerada Patrimonio Cultural de la colonia Tovar. Carl Moritz analizó florísticamente las selvas vírgenes de la cordillera de la costa aledañas a la colonia Tovar y la ciudad de Caracas, y otros lugares de nuestra geografía. La comunidad botánica ha honrado su memoria designando una gran cantidad de especies de plantas de diferentes familias con su apellido. La permanencia de Carl Moritz durante casi 25 años en Venezuela atrajo a otros científicos y naturalistas europeos, quienes contribuyeron a develar la enorme diversidad biológica con la que contamos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que hoy pudimos ver, además con abundante información en redes sociales, las colas en estaciones de servicio en Caracas
reportadas por portales informativos y dirigentes políticos. Hasta esta hora, revisando el portal de PDVSA y su cuenta en Twitter, no hay información oficial al respecto. Ocurre en momentos en los cuales dirigentes sindicales denuncian la exportación permanente de combustible a Cuba, y de esto queríamos conversar en esta parte del programa a propósito del telón de fondo de esta crisis y la situación económica, y sostener conversación con nuestro siguiente invitado. Si no cae, chicos, si no hay comunicación, 482-9750 para su participación. Distintos portales, decíamos, vienen informando acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, una situación que no deja de ser llamativa, como lo han dicho algunos invitados en este espacio, tomando en cuenta que se trata del país con mayores reservas de petróleo del mundo. Que sucedan situaciones de esta naturaleza. 482-9750 para su participación. Nos interesa mucho conocer su experiencia el día de hoy a propósito de las estaciones de servicio, y nos encantaría escuchar su opinión sobre las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional. Chicos, ya me avisarán internamente, comparto información, en tanto establecemos contacto con nuestros invitados. Sí. Jesús Contreras, desde Katia, se comunica con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Trujillo, excelente tu programa, siempre lo escuchamos. He estado tratando de comunicarme con ustedes y apoyo todas esas informaciones que están dándose allí en tu programa por el bienestar de nuestro país y que salgamos de esta crisis. María Alejandra, su programa es bastante oído y voy a aprovechar porque tengo una situación de emergencia en mi familia, de un medicamento para una hermana. ¿Hay la posibilidad de que nos puedas ayudar con ese medicamento, el nombre de ese medicamento? Sí, claro, adelante, por favor, lo escuchamos atentamente. Sí, el medicamento se llama anticoagulante pastillas de 5 miligramos. Anticoagulante en pastillas de 5 miligramos. ¿A qué teléfono se pueden comunicar? Ajá, el teléfono es 0426-217-9416. Es urgente que se necesita ese medicamento. Por favor, quien pueda ayudarnos, le vamos a agradecer mucho a través de este programa. Fantástico. Hecha la petición, bueno, producto de lo que está ocurriendo en nuestro país, aquellos que puedan colaborar efectivamente se lo van a agradecer profundamente. Mari Bonet nos llama desde El Paraíso. Buenas tardes. Bueno, estoy llamando porque qué lástima que no está Guanipa, porque como dijo un señor, 90% de los venezolanos estamos unidos. Sabemos todo lo que pasa en nuestro país, la comunidad internacional luchando, todos luchando, y la oposición, los políticos arriba, cada quien por su lado, no quieren unirse para hacer un solo frente y luchar. Hay protestas diarias, sabemos, pero a veces ni nos enteramos, y ellos cada quien por su lado. Entonces, oye, deberían unirse para hacer un solo frente para luchar todos juntos. Bueno, nosotros los venezolanos sabemos todo lo que pasa y estamos unidos. Qué lástima que nos da Guanipa, porque se lo quería decir. Ay, que esto, tienen que luchar, o sea, lucharán algunos, pero otros cada quien por su lado, con sus cosas personales y ya. Gracias y disculpa. Sí, tenemos ahí problemas con la comunicación, pero en todo caso, lo dicho por el diputado Tomás Guanipa, sin duda alguna lo vamos a analizar en el futuro. Digamos, lo que ha comentado sobre la posición que va a asumir el Parlamento venezolano a partir del mes de enero. Y, bueno, todo lo que tiene que ver con la discusión sobre el papel de la oposición. Chicos, les estoy pasando un dato. Por favor, revisen el WhatsApp. Llamen a ese teléfono a nuestro invitado para conversar acerca del telón de fondo de la crisis y la situación económica, efectivamente lo que está ocurriendo con el combustible el día de hoy. Insistimos, llama poderosamente la atención en la nación con mayores reservas de petróleo del mundo. Les acabo de pasar, chicos, a través del WhatsApp, les ruego lo revisen, los teléfonos para contactar con
Omar Lugo, lo tenemos, periodista especializado en el área económica, está al frente del portal elestimulo.com. Omar, 1.000.000 de gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, gracias a ti por la invitación, saludos a los oyentes de RCR. Pues te pediría, Omar, una primera reflexión acerca de lo que está ocurriendo hoy con el combustible. Queríamos hablar contigo de economía, pero también sobre la figura de Teodoro Pekov. Es inevitable recordar lo que fue la agenda Venezuela. Es curioso, bueno, si no dramático, que en nuestro país, el que tiene mayores reservas de petróleo del mundo, tengamos este problema con la escasez de combustible como la hemos visto el día de hoy, al menos en el área metropolitana de Caracas, y entiendo también ocurre en buena parte del territorio nacional. Quisiera tu comentario. Esto demuestra una cosa que hemos hablado en este espacio otras veces, que tener recursos no es sinónimo de tener riquezas. A Venezuela le está pasando como un mendigo sentado sobre un saco de dinero, sin saberlo. Es decir, tenemos muchos recursos naturales, muchas reservas de todo tipo, pero también tenemos gobernantes ineficientes, personas que creen que solo por tener un rango militar son capaces de gerenciar una empresa, y muchas dogmas en la cabeza de muchos gobernantes, especialmente del presidente hacia abajo, y la eficiencia no es lo que predomina aquí, sino todo lo contrario. Hemos advertido desde hace mucho tiempo, los periodistas, los analistas, que esto iba a pasar. De hecho, la producción de PDVSA, de petróleo crudo, ha venido en picada en los últimos años, es un tercio de lo que solía ser hace apenas 4 o 5 años, y también se ha dicho reiteradamente que hay problemas en las refinerías de Camuay y de Cardón, que es el complejo refinador más grande del mundo integrado, María Alejandra, con 950.000 barriles por día de capacidad, pero que según nuestras fuentes han estado trabajando desde hace mucho tiempo en torno al 30 o 20% de su capacidad instalada. Ahora bien, Venezuela tiene un problema adicional, que es que ha estado importando masivamente derivados del petróleo, precursores de gasolina, naftas petroquímicas y gasolinas terminadas para poder completar el abastecimiento local. Eso ha ocurrido desde hace mucho tiempo, lo importa desde Estados Unidos y lo sigue importando. Pese al discurso de la propaganda oficial, es mentira que hay un bloqueo internacional para Venezuela, lo que hizo unas sanciones contra estos funcionarios, y siguen llegando en hidrocarburos de Estados Unidos para el mercado interno. Pero, y lo hemos comentado en otras oportunidades, no se puede hacer fiesta con lo que no te pertenece. Tú no puedes venir y botar la gasolina de Venezuela, regalarla, un tercio de lo que se produce en el mercado interno, otra buena parte en los países del ALBA, sin cobrarla y pretender que va a durar para siempre. Es obvio que lo que está ocurriendo es la acumulación de toda una serie encadenada de desastres, María Alejandra. Lamentablemente voy a tener que despedirte, pero te comprometo para que conversemos en otra oportunidad. Tuvimos allí problemas con la comunicación. Me interesa mucho terminar esta discusión sobre lo que está ocurriendo en materia económica y unirlo con la figura de Teodoro Pekov, porque tú publicabas una de las últimas entrevistas que él ofreció a algún medio de comunicación. Él hacía algunas reflexiones muy interesantes, entre las cuales yo destacaría qué hacer con la economía. Y él, era mi amigo Teodoro, economista, sí. Fue ministro cuando yo era jefe del servicio financiero de Reuters en Venezuela y tuvimos muy buenos recuerdos. Un abrazo, María Alejandra, saludos a los oyentes. Gracias, Omar, gracias por atendernos. Él decía, me voy a limitar a decir que hay que tomar medidas de sentido común, entre ellas la de respetar a la economía. Bueno, nada más importante que rescatar una reflexión de esta naturaleza, tomando en cuenta lo que está ocurriendo hoy en el país. Con mayores reservas del mundo, bueno, hay escasez de combustible. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Estamos en conexión. Sí, continuamos, amigos, en conexión 750. Al cierre, bueno, comento un titular a propósito del destino de los recursos que ha manejado esta administración. La Nación de Argentina publica el siguiente reportaje. Un empresario vinculado a la diplomacia paralela con Venezuela blanqueó, atención el dato, $1.400 millones. En fin, el saqueo de los recursos de nuestra nación. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Serene Pérez y Oriana Urbina, en los controles de Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.